Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Fíjate que queremos, María José Benavente, auditores de Buena Costumbre, volver sobre un asunto porque Concepción fue declarada ciudad líder de la Agenda 21 de la Cultura para el año 2022 y se puso a la par de otras urbes como Barcelona, como Buenos Aires, Ciudad de México, Lisboa, Roma, París, Bogotá, entre otras. Entonces aquí estamos con uno de los responsables de este gran logro de nuestra querida Concepción, Mauricio Castro, director de Cultura de la Municipalidad de Concepción. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar y por permitir conversar con sus auditores. Bueno, Mauricio, cuéntanos cómo es esto de ¿cómo se llama? De ciudad líder de la Agenda 21 de la Cultura. ¿Qué es la Agenda 21 también para partir, Mauricio? Muy bueno. Partamos por eso, mira. Agenda 21 depende de CGLU, que significa Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es el símil de la ONU, pero referido a ciudades. Es la agrupación más grande en el mundo de ciudades y tienen un programa orientado a la cultura que se llama Agenda 21, que ya tiene varias décadas, ya desde la época de los 90 comenzó. Y en ella confluyen, podríamos decir, las ciudades que han situado la cultura como un eje de desarrollo desde hace varias décadas y que son las ciudades que hoy día reconocemos como ciudades culturales, como muy bien decía, ¿cierto, Álvaro? Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, Barcelona, Roma, Londres, París, en un sinnúmero de ciudades que tienen una línea de trabajo que se llama Agenda 21 y que su principal objetivo es poder considerar la cultura el cuarto eje del desarrollo sustentable. Hasta el momento solamente nosotros trabajamos con 3, pero ellos proponen una mirada a futuro donde la cultura sea considerada un eje el cuarto eje del desarrollo sustentable. Y es así como este año, como un reconocimiento a lo que hemos venido haciendo en los últimos años, pero también a partir de la propuesta de trabajo que tenemos para el 2022, este grupo de ciudades nos invitan a formar parte de esta mesa de trabajo, que para nosotros la verdad que es un gran privilegio y principalmente una gran oportunidad de poder conocer qué es lo que están haciendo estas ciudades desde hace varias décadas y que nosotros podemos conocer, implementar para poder aplicar aquí en Concepción. ¿Por qué Concepción es una ciudad cultural? ¿Qué elementos tiene más allá, verdad, de, me imagino, por parte también de la Municipalidad de Concepción, toda una planificación, verdad, estratégica que sustenta posicionar a la ciudad como tal? Pero debe tener algunos elementos, verdad, que le hacen mucho juicio, mucha ayuda también al nombramiento también de Concepción como una ciudad cultural. ¿Cuáles serían aquellos? Exactamente. Nosotros en los últimos años estuvimos trabajando fuertemente en la postulación de Concepción como ciudad de la música UNESCO. Sí. Estuvimos 2 años trabajando en eso, una postulación que el año pasado lamentablemente fue rechazada, pero que permitió hacer un trabajo en diferentes líneas que permitieran definir, como tú muy bien dices, cuáles son las características o por qué Concepción, en primer lugar, por ejemplo, debiera ser una ciudad musical. Hicimos un trabajo participativo, hicimos una recopilación de la historia de Concepción de la música y postulamos, tuvimos conversaciones a distintos niveles y sin duda que esa visibilización que logramos, que si bien con UNESCO no nos resultó, lo vamos a volver a postular el año 2023, sin duda llamó la atención de estas ciudades en relación a qué estaba haciendo Concepción para poder postular a este tipo de nominaciones. Sin duda que cuando nosotros consideramos la cultura, no solamente como las artes, la cultura, las artes es una parte muy importante de la cultura, pero cuando nosotros centramos nuestra forma de convivencia, que es la cultura, como lo define UNESCO, ¿cierto?, como un eje de desarrollo, cuáles son las características que hemos desarrollado, cuál es la vinculación que los habitantes de la ciudad tienen, pero principalmente cómo nosotros queremos plantear esta relación de cultura hacia el futuro, sin duda que ahí uno tiene una posibilidad de desarrollo enorme. ¿Por qué? Porque no solamente desde el punto de vista de las artes, que tenemos tradiciones artísticas, ¿cierto?, bien reconocidas a nivel nacional, el teatro a mitad del siglo pasado, el rock en las últimas décadas, sino también lo que dice relación, por ejemplo, con el medio ambiente, con la forma en que nosotros relacionamos y queremos relacionarnos con el medio ambiente. Cuando las políticas públicas municipales, por ejemplo, definen la cultura como un eje de desarrollo y no solamente como una actividad extraprogramática de ocio, sino efectivamente cómo fortalecemos una identidad que permita que los penquistas nos sintamos parte de un imaginario cultural y queramos vivir, permanecer y desarrollarnos en esta ciudad vinculando distintos aspectos. Los aportes que hemos hecho, el desarrollo que ha sufrido la ciudad en infraestructura, por ejemplo, con proyectos nuevos, proyectos en desarrollo,
el gobierno regional también tiene una línea de trabajo que también sitúa la cultura como un eje de desarrollo para la región, no solamente para la ciudad. Entonces, todos estos componentes desde el punto de vista de las artes, de la infraestructura, desde la política pública, que no son tan comunes en nuestro país, sin duda que llaman la atención y son espaldarazos que dan, ¿cierto?, estas plataformas, estas mesas de trabajo internacional, para que vayamos siendo ejemplo y que lo que estamos realizando se pueda replicar en otras ciudades del país. Mauricio Castro, director de Cultura de la Municipalidad de Concepción, además de todo esto que se está haciendo y lo que ha caracterizado la vida cultural de Concepción, evidentemente que hay mucho por hacer, y tú tienes también experiencia de tu vida afuera, lo que has visto en Europa y en otros países. ¿Cuánto tiempo crees tú que debería, digamos, estar siempre presionándose e impulsando y ejerciendo con mucha creatividad una serie de cosas para que efectivamente Concepción pudiese llegar a transformarse o pudiese aspirar a estar a la par de Buenos Aires, Lisboa, Roma, París, Bogotá? ¿Será posible alguna vez? Cada uno con sus propias características. Uno no puede pretender, digamos, tener, qué sé yo, la riqueza histórica de Roma, por ejemplo, pero con su propia particularidad. ¿Cuánto tiempo habría que ponerle presión para que esto llegase a ocurrir, Mauricio Castro? La idea no es competir, ¿cierto? Sí, claro. Cada ciudad, cada comunidad se desarrolla a partir de sus oportunidades, a partir de la inteligencia, la coordinación, más bien dicho, de sus políticas públicas con las necesidades que tenga la comunidad. Según la experiencia internacional, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, ejemplos como los de Barcelona, como los de Lisboa y, por ejemplo, Bilbao, por ejemplo, en España, ¿cierto? Que son ciudades que hicieron este camino hace no tanto, ¿no? O sea, ciudades que eran industriales, que venían efectivamente de un proceso de decaimiento, como también nos pasa a la zona, también estamos en un proceso de estancamiento desde el punto de vista productivo. Ciudades que tenían un perfil industrial y que decidieron efectivamente cambiar la mirada, apostar por la innovación, apostar por la cultura, apostar por la creatividad, al fin y al cabo, ¿no? Son políticas públicas que deben definirse a mediano plazo. Son países, ciertas ciudades que han trabajado 2 décadas, 3 décadas, teniendo un objetivo común de lograr esto en objetivos que sean de mayor envergadura, no mirándolo nuevamente desde el punto de vista de las artes netamente, sino cómo la creatividad, cómo la cultura comienza a vincularse transversalmente con otros sectores de la sociedad, con el sector productivo, con el sector educacional, con el sector turístico. Hay tantos componentes, ¿cierto?, en los cuales la cultura se relaciona, dándole trabajo, continuidad estratégica. Nosotros creemos, según las experiencias internacionales, de 2 décadas, mirándolo en su conjunto, yo creo que transformaciones de esta magnitud se pueden lograr. Bueno, es un muy, muy duro desafío, pero apasionante sin duda alguna, ¿ah? Y por lo menos en ti se ve pasión, hay conocimiento, hay experiencia, y además hay apoyo político, que es lo más relevante, y esto tiene que perseverar. El desarrollo de políticas públicas no puede ser una golondrina, tiene que ser permanente en el tiempo. Y también yo creo que es parte del ethos de los penquistas, que saben que existe un entorno cultural en la región, también en el Gran Concepción, que los motiva, ¿verdad?, a ser parte de un entorno cultural muy enriquecido, ya sea por la Universidad de Concepción y otros elementos que Mauricio obviamente ahí ha destacado en nuestra entrevista. Bueno, y también falta el aparato productivo, el empresariado, la industria, los gremios, que también se involucren en este desafío, y eso hace muy bien para todos. Lograrlo sin duda que será, un éxito colectivo. Gracias, Mauricio Castro, por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Igualmente, buena semana.